Bueno, muy buenas noches a todos los estudiantes del curso de Innovación de la Administración Postmoderna. Soy el tutor Diego Alejandro Velázquez y voy a estar con ustedes en este CIPAS, en el que vamos a observar la información relacionada con la guía de actividades y, digamos, información relacionada con esta segunda fase. Les voy a pedir el favor que silenciemos los micrófonos para que podamos, más bien en el momento en que consideren o más adelantico, hacemos las preguntas pertinentes y ahí sí pueden activar sus micrófonos. Les he pasado por acá un formato para el diligenciamiento de la asistencia. En este momento también me están escribiendo algunos estudiantes que no han podido ingresar, pero desafortunadamente ya no puedo atender ese chat porque ya estoy, digamos, en directo con ustedes. Entonces, bienvenidos. Espero que esta información les pueda ser útil y al mismo tiempo estar atentos. También hay una indicación, una información relacionada con las entregas de la primera fase, esa fase de apropiación de la información o del caso de estudio, en donde ustedes pueden todavía enviar sus trabajos por la mensajería interna a cada uno de los tutores, es decir, por su aula virtual, enviarla pues lo más rápido posible para que los tutores podamos hacer, desarrollar el proceso de calificación. Entonces, dejaré de compartir aquí mi pantalla para compartirles la información que traemos para el día de hoy. Bueno, entonces ya es pantalla del aula virtual. Sí, señor. Alguien que active su micrófono y me diga muchas gracias. Bueno, muy gentil. Entonces nos vemos, vemos que en esta fase 2 desarrollamos actividad de unidad 1, dinámica de la innovación administrativa, contenidos y referentes bibliográficos. Muy interesante observar que parte de esta información también la vamos a trabajar el próximo miércoles a las 8 de la noche en nuestra primera webconferencia que desarrollaremos con nuestra directora de curso. Entonces ahí vamos a desarrollar, digamos, estos contenidos, digamos, establecidos en lo que realmente importa ahora, la nueva era de la innovación y la creación del valor compartido. Aquí tenemos los referentes bibliográficos del curso, digamos, de manera específica. Hay unos elementos muy importantes, por ejemplo, esta semana debo desarrollar la quinta disciplina, digamos, de Peter Senge, que es, digamos, uno de los documentos o de la bibliografía que más se relaciona con nuestra actividad durante el curso. Bueno, entonces esa guía de actividades y por ahí derecho a verificar esa rúbrica de evaluación. Pues vamos a ir directamente a una presentación que tengo por acá con técnicas para la resolución de problemas. Entonces acá tenemos la guía de actividades, fase 2, diagnóstico de la situación, caso de estudio, y pues previamente ya todos tenemos el caso de estudio. De hecho, desde el comienzo se les orientó para que hicieran una adecuada caracterización del caso de estudio. Cualquiera podría preguntar, tutor, ¿y qué es una caracterización del caso de estudio? Caracterizar el caso de estudio es tener a mano y de manera muy detallada la información relacionada con lo que acontece al interior de la empresa de Perfumes y Azahares La Magnolia. Cuántos empleados tiene, qué tipo de empleados son, cómo es el acceso, cómo los atienden desde bienestar, qué características tienen ellos allí, qué políticas ejecuta la empresa, cómo está conformado el personal, a dónde exportan, qué es lo que producen, etcétera. Toda la información, digamos, general que le va a servir a cada uno de ustedes, también a nosotros como tutores, para tener la información muy precisa de lo que acontece allí en ese caso de estudio. En este momento, pues sabemos que la empresa se llama Perfumes y Azahares La Magnolia. ¿Dónde está ubicada? Toda esa información es lo que se denomina la caracterización. Voy a mirar por acá a ver si de pronto tengo solicitudes de ingreso. En este momento tenemos 27 participantes. Muchas gracias a todos los estudiantes que han estado con nosotros o que están con nosotros, digamos, en acompañando este círculo de participación. Vamos, entonces yo por acá previamente tengo ya descargada la guía de actividades. Bueno, deben esperar un momento porque
Regálenme un momento, por favor, que con tanta información se me descargó. Se me perdió. Un momento, por favor. Bueno, mientras que nos abre entonces esta guía de actividades nuevamente, mencionarles que todavía pueden enviar el trabajo final de la fase número 1. Lo deben enviar por la mensajería interna cuanto antes. Por acá nos dice, bueno, están saludando. Para quienes nos han saludado, muchas gracias por su participación, por su asistencia. Saben que es muy importante que contamos con cada uno de ustedes para desarrollar estas actividades que son interesantes. Importantísimo, como siempre, tener a mano la guía de actividades. Por eso, en este CIPAS trabajaremos la guía de actividades precisamente con el objetivo de que identifiquemos allí. Bueno, por aquí ya está entonces. Me confirman si ya hay 6 personas que están en sala de espera. Qué pena, ya les voy a admitir. Son varias cosas al tiempo y quisiera contarles que utilizo más Google Meet y Teams que Zoom, pero de acuerdo con la instrucción o con lo que he observado en este curso, la mayoría de actividades se desarrollan por esta aplicación. Entonces ahí me disculpan que esté un poquito pendiente de varias cosas al tiempo. Bueno, vamos entonces a continuar. Les pido el favor de que silencien sus micrófonos. Paula, por favor, muchas gracias, para que podamos entonces dar continuidad con el proceso. Vemos acá entonces guía de actividades y rúbrica de evaluación, fase 2, diagnóstico, situación, caso de estudio. Como le mencionaba anteriormente, hace un momento, es muy importante leer detenidamente el caso de estudio. Quiero hacer una observación acá. Les había mencionado a los estudiantes de mis grupos que deben, pues hay algunos estudiantes que no entregan la primera actividad precisamente porque no tienen una puntuación, digamos, muy alta. Sin embargo, las actividades de este curso son progresivas. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no envía la primera actividad o no la envió, todavía tienen tiempo de hacerlo, no la envía para hacer la segunda, tercera y cuarta y quinta actividad, que es el informe final, debe haber hecho la primera. Así en la primera oportunidad no la haya entregado. Entonces, por eso recomiendo que desarrollemos todas las fases, sobre todo quienes de pronto no lo han hecho porque todavía tienen tiempo de enviarle el trabajo y al mismo tiempo tener mucho cuidado con digamos, con las actividades que están descritas aquí en la guía. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que aquí nos dicen de una manera muy detallada cómo debemos desarrollar tanto la parte individual como la parte grupal o colaborativa. Esa primera fase que ya entregamos o que estamos pendientes de entregar es individual. Entonces vamos a mirar acá descripción de la actividad, en grupo colaborativo, momento de evaluación intermedio, puntaje de la actividad 110 puntos. La actividad inicia desde hoy y va hasta el 19 de marzo. Tenemos todavía 20 días para desarrollar esta fase que pues es bien interesante, denominada diagnóstico de la situación, caso de estudio. Entonces dice que con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. Reconocer situaciones empresariales mediante el análisis y comprensión de los planteamientos realizados en estudio de casos para identificar la nueva dinámica de la innovación administrativa. Sabemos que, como su nombre lo indica, este curso de innovación de la administración postmoderna es fundamental, tiene que ver mucho con todo lo actual, lo contemporáneo. Ya las teorías administrativas, digamos, se han desarrollado muchísimo y se han implementado en muchas empresas, pero acá estamos volviendo, digamos, a la raíz, a lo básico. Esta innovación de la administración postmoderna tiene que ver mucho con el relacionamiento, cómo las personas pueden potenciarse dentro de la organización. ¿Cómo podemos potenciar a las personas dentro de la organización? Recordemos que pasa mucho, quienes hayan trabajado o estén trabajando saben que en muchas empresas lo que hacen con colaboradores problema o con una persona, un trabajador con el que tengan inconveniente, inmediatamente lo ubican en un puesto donde no se siente a gusto, donde no va a dar resultados.
Y aquí nos indican que con las personas tenemos es que potenciarlas. Lo vamos a decir con una palabra, con una frase muy de moda. Hay que sacar la mejor versión de cada colaborador. Y eso de la administración y de la innovación de la administración postmoderna tiene mucho que ver con eso, con el talento humano. Tiene que ver con ese relacionamiento y con esa dinámica, con ese mismo conocimiento que se desarrolla al interior de la empresa a través de esa dinámica empresarial. ¿Y qué es eso, tutor? Esa dinámica empresarial es la manera en que se relacionan y la manera en que se comportan los trabajadores dentro de la empresa. Por eso hay muchos tipos de empresa. Y esa mezcla, digamos, ese relacionamiento trae como resultado varios aspectos. Uno de ellos se conoce como el clima organizacional o la cultura organizacional. También son derivados de ese relacionamiento que tienen los colaboradores al interior de la empresa. ¿Qué vamos a ver en lo individual? Atención, lo individual se monta por el foro, ¿cierto? Por el foro, digamos, de la fase normal. Y el trabajo colaborativo se monta por el entorno de evaluación. Es muy importante que tengamos en cuenta cuando nos piden, por ejemplo, que el trabajo final, en este caso, el trabajo colaborativo que se entrega por el entorno de evaluación, hay veces nos dicen que debe ser en formato PDF. Otra recomendación la hago a nivel personal para mis grupos, del 1 al 76 son mis grupos, tutor Diego Velázquez. Me gusta mucho que la gente cuando es trabajo colaborativo, sí trabaje colaborativamente. Y les he enviado un mensaje indicándoles que no es válido que manden un archivo, que cualquiera de los, digamos, el estudiante que más iniciativa tenga y más comprometido sea, mande un archivo diciendo cada uno pegue ahí su pedazo de aporte. No, deben evidenciar que efectivamente se desarrolló un trabajo colaborativo, ¿cierto? Que se trabajó en grupo, cómo se pusieron en contacto, qué alternativas dieron, porque es que hay veces envían por el foro, cuando digo yo que mandan un archivo y cada uno va montando su pedacito, eso inmediatamente se nota, eso digamos que se pierde como ese concepto de hilación que muchos de ustedes conocen y que muchos de ustedes ya saben que la hilación tiene que ver con esa manera en que escribimos, digamos, colaborativamente. Porque cuando se hace un trabajo y cada uno envía su pedacito, uno ve que digamos, cada parte de ese trabajo tiene un estilo de redacción. Y muchas veces lo que dice en la primera parte no concuerda con la segunda o la tercera. Y más en este aspecto donde hay grupos que pueden ser hasta de 5 participantes. Entonces, mucha atención a eso, chicos, porque eso también les da un mejor puntaje. Entonces dice que en lo individual cada estudiante lee comprensivamente el sílabus, la guía de actividades y la rúbrica de evaluación y los contenidos de la unidad 1, dinámica de la innovación administrativa. El caso de estudio del cual se encuentra información en el anexo 2 caso de estudio disponible en la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación fase 2 disponibles en el entorno de aprendizaje. Otra bondad que tenemos nosotros en este tipo de metodología de estudio es que la información llega por varias partes. Ahorita, por ejemplo, la invitación a este CIPAS se envió tanto por el foro de esta fase 2 como por el correo tanto personal, perdón, por el correo interno del aula virtual como por el correo institucional. En el foro de la fase 2, en el entorno de aprendizaje, en un documento de Word se presenta lo siguiente. Cada estudiante en documento de Word va a entregar identificación en el caso de estudio, que va a poner nombre de la empresa, una breve explicación de la actividad que desarrolla esta empresa y la importancia de la empresa en la región donde se encuentra ubicada, mercados atendidos, producción, descripción del artículo ofertado, organigrama de la empresa, organización de la estructura organizacional de la empresa. Debajo del organigrama se registra la figura y fuente según las normas APA. Ustedes ya manejan esto muy bien. Descripción breve de cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa. Ya sabemos que es una matriz DOFA, donde está cierta información o donde presentamos una información relacionada con, por acá me están escribiendo que, regálame un segundo por favor. En la matriz DOFA donde tenemos esas 4 variables, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Ahí entonces podemos observar esa información, la podemos extraer o la podemos analizar cada uno, cuáles son esas bondades de la empresa, en qué pueden potenciar en aquello que les está dando mayores resultados y en cuáles de pronto pueden tener dificultades, ¿cierto? Entonces se trata de hacer una especie de un mini diagnóstico de esa situación de la empresa y se diseña una infografía evidenciando la identificación y definición
perdón, antes había que identificar y definir el problema a considerar. Dos problemas del caso de estudio de acuerdo con los problemas identificados al interior de la empresa. O sea que vamos a tomar los dos problemas más relevantes. Y luego nos dicen que vamos a hacer una infografía evidenciando la identificación y definición del problema del caso de estudio, considerar y aplicar las temáticas de la unidad 1. ¿Alguna pregunta hasta este momento con esa descripción de lo que hay que hacer en la parte individual? No, Profe, profe, no buenas sé. noches. Disculpe, sí, una pregunta. Dígame. Profe, todas esas preguntas son referente a caso de estudio, ¿verdad? No le escuché bien. ¿Me puede por favor repetir la pregunta? Profe, que si todas las preguntas relacionadas de la parte individual van con relación al caso estudio. Excelente pregunta. Todo lo que vamos a desarrollar en esta fase y en las que vienen son de este solo caso de estudio. ¿Por qué excelente pregunta? Porque hay veces que estudiantes presentan trabajos de la empresa donde trabajan, o de otra empresa que conocen, o de una que han buscado por internet. No, todo está relacionado con perfumes y azahares La Magnolia. Entonces, importante esa pregunta y sobre ella vamos a hacer todo. Miren que la parte individual es muy fácil. Cada estudiante lo va a hacer y lo va a entregar en formato de Word por el foro de actividades. ¿Listo? Ahora nos vamos a la parte grupal. En la parte grupal dice que a partir de las actividades individuales presentadas por los integrantes del grupo, cada estudiante diligencia el cuadro, identificación y definición del problema caso de estudio. O sea, como ya cada uno ha identificado los dos problemas, entonces, mejor dicho, van a diligenciar este formato que tenemos en la parte final de esta cuartilla o de esta diapositiva, en donde se diligencia estudiante número 1, estudiante número 2, nombre del estudiante, luego vemos problema 1 y problema 2 y luego problema seleccionado. Pero ¿cómo vamos a seleccionar el problema? Es decir, después de que cada estudiante diligencia esta plantilla, dice que la propuesta que sea seleccionada por al menos 3 estudiantes puede llegar a ser la seleccionada por los integrantes del grupo para el informe final de la fase 2. O sea que una vez ustedes identifican esas dos problemáticas, pues van ahí es donde tienen que trabajar colaborativamente o en grupo y van a decir de esa plantilla, de esos problemas que están allí identificados en esa plantilla, cuáles son los que van a seleccionar. También, si fuera el caso, los integrantes del grupo pueden socializar y llegar a un consenso para la selección del problema que esté más completo entre los presentados, ¿cierto? Vuelvo a hacerle la misma interpelación. ¿Tienen alguna pregunta con relación a la definición de esas problemáticas o es claro para ustedes? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta hasta el momento. Decimos que la propuesta seleccionada incluye nombre de la empresa, el organigrama y la identificación y definición del problema seleccionado, que será parte del informe final de la fase 2 y que servirá de base para desarrollar la fase 3 del curso, lo que yo les había advertido al comienzo del CIPAS. Todas las actividades de este curso son progresivas, por eso se requiere desarrollar la primera fase para poder hacer la segunda fase para poder desarrollar la tercera para desarrollar la cuarta y finalmente para presentar ese informe final. El informe final de la fase 2 se debe incluir en el cuadro de la selección del problema y la infografía que corresponda al problema seleccionado. Recordemos que cada estudiante va a hacer una infografía con 2 problemas y después ustedes ya como grupo van a elegir de esa plantilla que estamos observando en este momento, esos que sean más representativos o que ustedes consideren que son los más importantes o los más graves, por decirlo de alguna forma. Y con base en eso van a presentar tanto esa problemática como la infografía que corresponda a esos problemas seleccionados. Ese documento, que es el trabajo final de la fase 2, debe tener portada, objetivos general y específico. Debe tener también introducción y nos dicen que de la empresa seleccionada para el informe final de la fase 2, nombre de la empresa, organigrama de la empresa, cuadro elaborado para identificar el problema, infografía correspondiente, ¿cierto? Conclusiones, cada estudiante es muy importante. En el tema de conclusiones, profe, sí, perdón que le interrumpa, hay algunos compañeros que están escribiendo en el grupo
si Sí, usted les puede aceptar el ingreso a la reunión. Gracias. gracias a usted. Y aquí estoy en eso. Lo que pasa es que yo les he pedido muchas excusas y perdones porque debo manejar muchas cosas al tiempo, pero ya identifiqué de dónde les di el acceso. Ya les di el acceso. Muchas gracias por colaborarme. Listo, vamos entonces a continuar. Recording in progress. Conclusiones. Cada estudiante registra la conclusión y la identifica con su nombre. También vamos a tener un cuadro para conclusiones, como lo observaremos más adelante. Referencias bibliográficas, aplicar las normas APA. Se presenta el documento final del grupo en formato PDF, en el entorno de evaluación, en el enlace Unidad 1, fase 2, diagnóstico, situación, caso de estudio, rúbrica de evaluación y entrega de actividad. Miren la denominación que debe tener el archivo. 126006, número del grupo, nombre de la actividad, y ahí tenemos un ejemplo. Bueno, para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe consultar y descargar la agenda del curso para tener en cuenta la programación de cada fase de curso. Ustedes ya tienen muy en cuenta eso porque este curso es de tercer periodo, perdón. Consultar la presentación del curso para identificar aspectos básicos del mismo. Estar atentos a las comunicaciones enviadas. Por favor, vamos a silenciar micrófonos para que podamos continuar con la actividad. Como les decía, estar atentos a comunicaciones enviadas por el foro de noticias del curso, el foro general y por correo interno del curso. Ya tenemos también, a partir de este periodo, un Skype para todos los estudiantes de este curso. Ustedes saben que son muchos y que pues somos una red de tutores que estamos encargados de atender, digamos, ese Skype durante el transcurso del día. Finalmente, estar atento, consultar los espacios de acompañamiento docente, la publicación de la programación, de la webconferencia y la atención sincrónica vía Skype. Este miércoles tenemos webconferencia, las invitaciones ya se han enviado oportunamente. Vamos a estar con nuestra directora, la doctora Sandra Tovar. Bueno, continuamos. En el entorno de aprendizaje, ¿qué se debe hacer? Consultar el sílabus nuevamente, consultar los contenidos propuestos para la consulta y estudio, o sea, todo lo que tiene que ver con referencias bibliográficas, consultar la guía de actividades y rúbrica de evaluación, que es lo que estamos repasando en este momento, participar en el foro de la fase 2 para desarrollar las actividades individuales y colaborativas. Voy a hacer una observación acá, chicos. Es muy importante que ustedes sepan que como tutores nosotros tenemos una instrucción y nosotros podemos realimentar o hacer una devolución con relación a los aportes que ustedes presenten hasta 3 días antes de la entrega final. Profe, ¿y por qué no se hace hasta el último día o hasta el día antes? Precisamente por eso, porque fíjense que si se hace en esos últimos días, eso se va a congestionar y de pronto pueden ocurrir ciertas fallas o de pronto el tutor no va a tener el tiempo oportuno para responderles a ustedes. Entonces, entre más rápido vayamos desarrollando las actividades, recuerden que ahí hay un componente muy importante, el aprendizaje autónomo, y que necesitamos desarrollar esos 3 niveles de aprendizaje. El significativo, relacionar la información que recibimos con nuestra cotidianidad, con nuestro diario vivir, con nuestras experiencias previas. Recordemos que todos sabemos distinto porque nadie sabe más que nadie, todos tenemos cierto nivel de aprendizaje. También hablamos del aprendizaje, entonces, ese es el significativo. Hablamos del aprendizaje colaborativo cuando pues nos apoyamos entre todos, pero hay uno que es fundamental y es el aprendizaje autónomo. Nadie más que cada uno de ustedes es el que desarrolla su proceso, igualmente es el que se va a titular como administrador de empresas y el que va a desempeñar o a poner en práctica su formación profesional. Entonces, para que tengan en cuenta, hasta 3 días antes de cerrar la actividad, se puede montar al foro un archivo para que el tutor le haga una devolución y le pueda hacer usted o ustedes como equipo le puedan hacer mejoras a su trabajo. Tutor, buenas noches. Buenas noches. Tutor, qué pena una preguntita. Sí, Digamos que en el grupo, digamos, yo mañana comparto mi WhatsApp, hago un grupo para que todos los compañeros nos agreguemos y llegue el día y no haya ningún compañero. ¿Puedo presentar el trabajo individual? claro que sí. Eso también ha pasado y es una muy buena pregunta.
Por ejemplo, si uno ve, yo ya he visto que en mis cursos del 1 al 76, algunos estudiantes ya han enviado la información y están muy atentos a eso. Claro que sí, lo ideal es que trabajemos en grupo, pues, o yo más que en grupo hablo de equipo porque cuando nos cohesionamos como equipo podemos sacar adelante un proceso. Pero obviamente si un estudiante presenta a tiempo su información en donde está invitando a los otros a participar y los otros no aparecen, pues se sobreentiende que él por el hecho de haber participado en el foro, de haber mandado su información, pues ya, digamos, ha tenido la diligencia de invitar a sus compañeros a participar. Entonces, por eso es Otra, interesante. otra preguntita, tutor. Digamos, tenemos hasta el 19 para presentar la actividad, ¿cierto? Y aquí hasta el 10, los compañeros ya reportamos. Nosotros podemos enviar mensaje interno a la tutora. Qué pena, Porque pues, no sé quién me estaba hablando. Vuelvo a activar el micrófono, quién me estaba hablando, porque por acá habían unos micrófonos abiertos y los silencié. tutor Marcela, Dale, Marcela, te escuchamos. que te estaba preguntando, digamos de aquí tenemos hasta el 19 para hacer la actividad, ¿cierto? Digamos Sí, de pero aquí al 10, hasta 3 días antes pueden enviar los archivos para que el tutor les haga las devoluciones. digamos que de aquí al, pongámosle 10 por más tardar para quedar con 9 días de hacer la actividad. Esto, ningún compañero se ha reportado o simplemente hay uno que quiere trabajar. Se le envía un correo interno a nuestra tutora comentándole el caso y de que solamente vamos a trabajar esa persona o solamente nosotros, una persona y ya, para que después no hayan inconvenientes con los demás compañeros, ¿no? Marcela, mira, eso no es una directiva, pues cada tutor lo manejará pues internamente como lo considere. Yo pienso que si del grupo varias personas han tomado la iniciativa, por ejemplo son 5 y se agregaron 2 o 3 y los otros no aparecen y no van a aparecer sino hasta el día antes, pues nada que hacer con esos 2 últimos que llegaron, porque discúlpamelo paisa, pero llegaron quedando, debieron haber estado más disponibles. Obviamente que Sí, va a aparecer gente con COVID, va a aparecer gente con calamidades, con casos fortuitos, eso ya habrá que analizarlo y deberán pues como enviar la evidencia, ¿cierto? Pero yo ah, considero que más o menos lo que usted está diciendo, si tenemos 20 días y de aquí a 10 días ya sabemos quiénes vamos a trabajar, si podemos empezar a montar el trabajo ya como en 10 días, pues pensar en cómo lo vamos a organizar para entregarlo en 10 días. Es más o menos como, pensaría yo que es como el tiempo justo, ¿sí? exactamente a eso me refiero. Es como el tiempo como perfecto para decir, bueno, vamos a presentar el trabajo y pues estos días como para que quede perfecto, ¿no? Eso, me parece muy bien. Muchas gracias por la observación y las preguntas. Bueno, vamos a continuar acá. Aquí decimos que en el entorno de evaluación se debe presentar el informe final consolidado acorde a lo solicitado en esta guía de actividades y la rúbrica de evaluación fase 2 de este curso. La estamos desarrollando en este momento. En lo independiente que tenemos las evidencias del trabajo independiente para entregar son infografía que evidencia la identificación y definición del problema caso de estudio. Acuérdense que vamos a caracterizar bien ese caso de estudio. No tienen que ser los mismos, o sea, no tienen que coincidir o la respuesta de los problemas, yo la tengo aquí, es primero este y después, pues tienen un orden. No, ese es el que ustedes identifiquen. ¿Y por qué no tienen un orden? Porque digamos, el punto de análisis puede ser diferente. Puede ser que usted se enfoque más en las personas, otra persona se enfoque más en la compensación, en el sueldo, en el salario, otra persona en el turno de trabajo, en las actividades que desarrollan, ¿cierto? Eso depende de cada uno y no está mal, porque, digamos, cada individuo, en este caso cada uno de ustedes como estudiante, pues tendrá unos aprendizajes previos justamente, unas experiencias a través de las cuales está haciendo ese análisis. Evidencias del trabajo grupal. Entonces son informe final de la fase 2 con el cuadro diligenciado, con la selección del problema y la infografía que corresponda al problema seleccionado. ¿Cuál cuadro? Este que acabamos de observar, en donde cada estudiante pone su nombre, identifica el problema 1, identifica el problema 2 y luego miramos de esos cuáles son los que van a seleccionar como grupo de trabajo. ¿Listo? Bueno, continuamos acá y dice lineamientos generales para la elaboración de las evidencias de aprendizaje a entregar. Entonces se dice que para evidencias elaboradas en grupo colaborativamente, tengan en cuenta las siguientes orientaciones. Cada estudiante debe presentar el documento. Sí, dígame. Profe, qué pena. Sí. Preguntita, qué pena, se me fue un poquito la señal y no escuché una parte que la parte individual es la que se entrega en el foro, ¿verdad? Y la parte grupal es el trabajo final.
o se tiene que añadir la parte individual a la parte grupal? No, lo individual se entrega en formato Word por el foro, ¿cierto? Ahí también el tutor los tutores hacemos las devoluciones para ver cómo va, pues, cómo está haciendo su trabajo individual y cómo están construyendo su trabajo colaborativo. Entonces, lo individual se entrega en el foro y el trabajo colaborativo se entrega por el entorno de evaluación en formato PDF. Tengan en cuenta eso. También nos dicen en qué tipo de formato debemos entregar las Ok. actividades. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Otra preguntita. Dígame, pues yo les había propuesto que hiciéramos una sesión de preguntas, pero no importa, lo estamos haciendo bien. Continúe. Por ejemplo, como vamos a ser 5 personas, ¿únicamente una lo sube al entorno de evaluación o todos? Únicamente una, porque como ustedes están asociados al grupo, cuando se va a evaluar, inmediatamente se asocia la información y se carga la nota para todos. Muy buena pregunta. Además, que en esta plataforma de Moodle, por ejemplo, son 5. Entonces, supongamos que una es Marcela, la otra es Claudia, el otro es Juan. Si Marcela monta el trabajo, ya quedó el trabajo para todos. Pero si Claudia monta un trabajo, se borra el de Marcela y queda activo el trabajo que montó Claudia para todos. ¿Me hice entender? Hola. Bueno, lo que les decía es que cada estudiante, entonces, por eso es importante que los estudiantes definan a un compañero y que este compañero sea el encargado de montar la actividad colaborativa por el entorno de evaluación en formato PDF. Vamos a continuar entonces acá con las orientaciones para evidencias del trabajo colaborativo. Cada estudiante debe presentar el documento en el foro entorno de aprendizaje, foro fase 2 del curso, acá es formato Word. Y ya que estamos hablando de eso, lo repito, lo acabo de decir, se entrega el trabajo colaborativo por entorno de evaluación, formato PDF, delegan a uno de los compañeros que monte dicha actividad por allí y en el tiempo establecido. 2. Cumplir con la presentación del documento y entrega en las fechas indicadas en la agenda del curso. 3. Antes de cargar el documento, el estudiante debe revisar que cumpla con los requerimientos solicitados en esta guía de actividades. 4. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. He ahí la importancia de que cuando los compañeros empiecen a enviar la información para que se pongan en contacto, pues realmente trabajen en grupo o colaborativamente. 5. En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente, es decir, en el entorno de evaluación, formato PDF. 6. Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que señala esta guía de actividades. Y 7. Solo se deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Fue la pregunta que me hizo la compañera ahorita, creo que era Marcela, en donde decíamos que hay estudiantes que aparecen los 2 últimos días, ya cuando no se le puede preguntar ni al tutor si lo que se hizo bien o no. Entonces, mucha atención que para que quede como integrante del grupo, pues debe participar activamente en el diseño y en la presentación y preparación de ese documento completo. Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido. En cuanto al uso de las referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA. Fundamental, les quiero decir algo, hay veces que uno está leyendo un trabajo e inmediatamente uno identifica que no lo leyeron, un trabajo de 5 y tiene errores de ortografía, tienen palabras que definen un objetivo y no están en infinitivo. Recuerden que los objetivos deben ser verbos que terminan en ar, er, ir, hacer, realizar, contener, describir, analizar, transcribir. No una palabra que ya esté conjugada, sino verbo en infinitivo. Analizar, leer, revisar, estudiar, esos son los verbos. Y esos son los objetivos que podemos utilizar para desarrollar la actividad colaborativa o la actividad individual. En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico. Recuerden que hay muchos trabajos de la universidad que están por ahí en internet. Nosotros tenemos una aplicación, Turnitin, que precisamente uno pasa un trabajo de un estudiante y nosotros debemos evidenciarle a la universidad que hacemos revisión de plagio también. Uno pasa esos trabajos y inmediatamente se da cuenta de dónde fue copiado, cuándo lo hicieron. Bueno,
ahí sale toda la información, entonces tengan en cuenta que ese tema pues es bien delicado. Yo prefiero un trabajo sencillo, pero que sea de su autoría, que sea propio de ustedes, y no un trabajo muy excelente que de pronto sea copiado, pues porque eso realmente les podría poner en inconveniente, sobre todo con el reglamento estudiantil. Nosotros ya estábamos certificados, es la única universidad de Colombia que está certificada en alta calidad, pero no está certificada por partes. Me explico, hay otras universidades que certifican la sede de Bogotá, después la de Medellín, después la de Cali, etc. La UNAD certificó todos sus procesos y todos sus programas en una sola certificación, o sea que así como somos una mega universidad, también se presentó una propuesta de certificación y con relación a eso tiene que ser muy exigente para que pueda continuar con esta certificación en alta calidad. Joana, tiene la mano levantada, la escucho. Doctor, tengo una pregunta. Es que me pasó algo el semestre pasado con lo de normas APA. Sí, Es que habían tutores que lo veían de diferente manera. Pues todos decían que última edición, versión séptima edición, pero había unos que yo les mandaba de una manera, pues como aparecía en la norma APA, y no, a mí uno me dijo que estaba mal, que porque tenía que ser diferente. Pues es que hay como dos opciones. Entonces, no me la aceptó, que porque tenía que ser. Entonces, luego ya mandó pues como la plantilla, más que todo como en la portada, porque en algunos se permite que se coloque, digamos, el nombre del tutor, y había otra que no. Entonces, a mí sí me quedó ahí como la duda, porque pues pero uno me pedía una cosa y otro me pedía otra. sí, es muy difícil. Ahí yo diría que lo importante es, por ejemplo, a mí en el tema de portadas o en el tema de presentación como tal, si bien es cierto, la norma versión séptima es muy estricta porque dice el tipo de letra, el interlineado, los Pero permite, espacios, permite tres tipos de letra, los y hay espacios, tutores que no la rechazan. los Yo la entregué espacios. con una y me dijeron que era con Arial. Entonces, ahí sí, esa parte, pues pregunto porque hay tutores que son más estrictos en No, pero ese yo sentido. no, lo que yo le quiero decir es que yo no le puedo decir cuál es, porque si cada tutor le va a pedir a una distinta, yo no pido ninguna, yo pido que las referencias o lo que usted traiga de otra parte lo relacione, porque si no es plagio. O sea, lo importante en mi concepto personal es que lo que ustedes con lo que complementan el trabajo lo referencien adecuadamente. Y en eso sí hay, digamos, la norma, inclusive yo tengo por ahí una presentación donde en 3 plantillitas, en 3 diapositivas, aprende uno a referenciar, que es pues es donde se evita el tema de plagio. Ya ese de presentación sí tocaría con cada tutor de pronto preguntarle si tiene algún tipo de letra especial o si está solicitando alguna, pues como algo adicional o muy personalizado, ¿cierto? Pero lo más importante es el tema de la referencia. Estamos viendo aquí que en el acuerdo 29 del 13 de diciembre de 2013 se considera falta que atenta contra el orden académico, entre otras, la del literal E, que es plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias. Faltas o poner citas donde no haya coincidencia entre ellas y la referencia. Y en el literal F nos dicen reproducir o copiar con fines de lucro material educativo o resultados de productos de investigación que cuentan con derechos intelectuales reservados para la universidad. Dice que las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes. En casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de 0 puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente. Y en los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico, cualquiera que sea su naturaleza, la calificación que se impondrá de 0 puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente. Yo, pues esto está aquí, no lo tomen como, pues como una amenaza realmente. Yo sí les digo que yo prefiero un trabajo sencillo, pero que sea de su autoría, a que sea un trabajo de pronto muy elaborado y que sea copiado de otro lado. ¿Qué nos van a evaluar o cómo nos van a evaluar? Esta es la rúbrica de evaluación. Entonces, grupo colaborativo, tipo de actividad, momento de evaluación intermedio, puntuación máxima de 110 puntos. Entonces nos dicen que el primer criterio de evaluación, la empresa y el organigrama. Vea, digamos, cada punto de ese trabajo lo tenemos acá definido. Este criterio representa 30 puntos del total de la actividad. Entonces tiene un nivel alto, se identifica la actividad de la empresa, del caso de estudio, y se presenta el organigrama de acuerdo con lo solicitado en la guía de actividades. Quien tenga un adecuado organigrama de acuerdo a lo que se presentó anteriormente en el caso de estudio, pues tendrá 30 puntos.
pero entre 16 y 30 puntos se considera nivel alto. Yo quiero mencionar que hay veces, hay estudiantes que uno les dice en la devolución que lo que se presenta es adecuado, quiere decir que está bien, pues no está mal, pero está bien. Y entonces creen que porque uno hace esa observación, o me ha pasado a mí, entonces ya tienen que sacar 30 puntos, ¿no? Miren que el nivel alto va de 16 a 30. ¿Y cuál es el parámetro entonces, profe, tutor, cuál es el parámetro que usted tiene para evaluar? Pues depende, si hay trabajos muy buenos, es mucho más exigente la evaluación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubo digamos, un parámetro, hubo un estándar muy alto. De pronto, si no hay trabajos, pues muy elaborados, Yo insisto mucho en el tema investigativo, vean muchachos, ahí en la bibliografía del curso hay un poco de bibliografía. Léanse 1 o 2 documentos de esos y cuando estén redactando, traigan esa información, hagan la parte de lo que van a entregar y hacen la referencia de ese texto. Eso le da un carácter mucho más investigativo, eso les puede dar más puntos a ustedes, ¿cierto? También nos dicen que en el nivel medio se identifica la actividad de la empresa del caso de estudio, pero no se presenta organigrama. El organigrama es fundamental. Acuérdese que el organigrama habla de la jerarquía, de los niveles dentro de la organización, de la unidad, del mando, quién manda a quién depende de quién, cómo está estructurada la empresa, cuáles son esas áreas funcionales de la organización. Entonces, construir ese organigrama, hay unos modelos en internet para hacer el organigrama. En mi caso personal, si alguien lo hace a mano alzada, es decir, lo dibuja, le toma una foto y lo monta al trabajo, me parece excelente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hizo sin necesidad de una herramienta. Entonces, fíjense que hay profes muy diferentes. Habrá otro que diga, no, a mí lo tienen que hacer es que quede muy súper presentado en el computador. A mí me lo pueden hacer inclusive manual, tomar una fotografía, obviamente que lo hagan ustedes y digamos, un trabajo que una evidencia que sí es de su autoría. Acá, entonces, quien esté en nivel medio va a tener de 2 puntos a 15 puntos y nivel bajo no presenta la actividad. Aquí son, digamos, acá la nota de 0 puntos. Segundo criterio, forma y gestión del alcance de la infografía. Este criterio tiene 50, vea, casi que vale la mitad. Nivel alto, presenta la infografía. Se identifica y define el problema del caso de estudio, consideran y aplican las temáticas de la unidad 1, fundamental. En este caso la infografía es lo que más vale. Hay diferentes herramientas también para construir infografía, está Canvas, Genially, Educaplay. Hay muchas formas de desarrollar infografías que ustedes pueden acceder a ellas gratuitamente por internet. Si su trabajo se encuentra en este nivel, entonces tiene de 26 a 50 puntos. Sacó 27, está en nivel alto. Sacó 26, está en nivel alto. Pero mucho mejor si saca 50 y queda en nivel alto. Nivel medio, presenta la infografía, pero no se identifica y define el problema caso de estudio. Se consideran y aplican las temáticas de la unidad 1. Acá va a sacar entre 2 y 25 puntos y nivel bajo no elabora la infografía. Vamos a mirar acá el tercer criterio. Cuadro, definición del problema. Acuérdense que vimos más en la parte superior, donde en la parte izquierda va el nombre del estudiante y luego 2 espacios para que cada estudiante identifique esos 2 problemas que considera mucho más representativos o más graves dentro de la empresa caso de estudio, que es perfumes y azahares La Magnolia. Les dice aquí que el nivel alto se presenta el cuadro donde se identifica y define el problema caso de estudio, de acuerdo con lo solicitado en la guía de actividades, y se identifica el cuadro aplicando las normas APA, entre 11 y 20 puntos. Este espacio, este tercer criterio de evaluación, cuadro de definición de problema, tiene un valor de 20 puntos, de esos 110 puntos en total. En el nivel medio se presenta el cuadro, pero no donde se identifica y define el problema del caso de estudio, de acuerdo con lo solicitado en la guía de actividades. Se identifica el cuadro aplicando normas APA. Y el nivel bajo, en el nivel medio se puede sacar entre 2 y 10 puntos, y en el nivel bajo pues no presenta nada, son 0 puntos. Y tenemos un último criterio que es de 10 puntos, de esos 110, y es la presentación del documento. Documento de la fase 2, estructura de entrega. Tiene un nivel alto si el documento de la fase 2 se presenta con la estructura indicada, aplicando normas APA, desde la portada hasta las referencias bibliográficas. Se presenta el documento de la fase 2 en el entorno de evaluación, en el link entrega de la fase 2. Acá puede sacar entre 6 y 10 puntos, y es nivel alto. El nivel medio no cuenta con todos los elementos solicitados, tiene redacción deficiente y ortografía, y no aplica la norma de forma adecuada la norma APA. Se presenta en el foro de la fase 2, en el entorno de aprendizaje y en el link de entrega de la fase 2,
en el entorno de evaluación del curso, o lo realiza completo, pero no lo presenta en el entorno de aprendizaje ni en el entorno de evaluación. Mucho cuidado con eso, chicos. Hay veces que los estudiantes desarrollan muy bien la actividad en el foro, pero no hacen la entrega por el entorno de evaluación, y en este caso, pues, es necesario hacer el aporte individual en el foro, hacer su entrega individual en el foro, también evidenciar que se construyó el trabajo grupal en el foro, con una o dos entregas antes de entregar el documento completo por todos, y luego ya sí, después de que el tutor les haga la devolución, hacer la entrega por el entorno de evaluación, como nos dijeron antes, en formato PDF. Y un nivel bajo presenta el documento de la fase 2, pero no incluye todos los elementos solicitados, o no presenta el documento de la fase 2. Aquí, pues, se tiene 0 puntos. Bueno, vámonos a un espacio de preguntas. Veo por acá que hay unas intervenciones en el chat. No sé qué. Hola, ¿cómo hago para pertenecer al grupo de WhatsApp? Grupo de WhatsApp. Hay un grupo, pero de Skype, de WhatsApp. Cada uno de los tutores tiene grupo de WhatsApp con el grupo, pues con sus estudiantes. Por favor, en el chat está el link para hacer la inscripción o para tomar la asistencia a este CIPAS. Quiero preguntarles si tienen alguna inquietud. Este es el momento de que en las preguntas que tengamos podamos hacer, pues, como ponernos de acuerdo o aclarar ciertas dudas. Los escucho. ¿Quién quiere preguntar algo? Puede activar el micrófono. Bueno, parece que no hay preguntas, pero entonces yo sí quiero que por lo menos 3 estudiantes me validen que han entendido lo que se le ha compartido en este primer espacio. Buenas noches, tutor. Buenas noches. Disculpa, no aparece el link de la asistencia. Bueno, ya lo voy a volver a poner, pero sí algunos estudiantes creo que ya lo habían diligenciado. Ya lo voy a Fue poner. entonces que llegamos tarde. Tranquila, no hay problema. No, Vamos pero a... yo fui la primera que entré y a mí no me parece. Bueno, vamos por acá. Profe, todo claro. Las Perfecto. dudas que tenía en la actividad. Gracias por validarme eso. No se me vayan a ir todavía. Les voy a presentar siquiera unas poquitas diapositivas de una presentación que se relaciona con lo que tenemos que elaborar, que es para la resolución de problemas. Pero regálenme otro momentico, yo debo buscar por acá el enlace para la asistencia. Les agradezco mucho. Por acá también me han escrito por el chat, que les parece muy... ¿Una pregunta? Dígame, claro que sí, con todo gusto. Gracias, profe. Yo no pertenezco a su grupo, pero pues ¿es necesario que llene la asistencia o no? Sí, porque esta asistencia es una asistencia general. De hecho, ahí la acabé de pasar para la compañera que estuvo Muchas con... gracias. Les agradezco a todos. Vea, es muy importante lo que acaba de preguntar, creo que fue Manuela. No sé si haya sido, pero bueno. Adriana. Adriana, bueno, gracias Adriana por tu pregunta. Es muy importante que ustedes, cuando participen en una actividad académica, diligencien los formatos, así no pertenezcan al mismo grupo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos presentar como una evidencia. Ustedes ya saben el tema de las evidencias, o sea, que todos sí tengan, digamos, la participación, y que al mismo tiempo puedan, nosotros como tutores o, digamos, la red de curso pueda presentar la información oportunamente. Voy a dejar de compartir acá mientras busco acá la actividad para... Buenas noches, tutor. Sí, buenas noches, la escucho. Le habla Paula Rollero. Era que quería Hola. consultar con usted referente al link de asistencia. No sé si de pronto cuando lo envió para alguien en particular, porque en el chat a todos no aparece. Ah, bueno, qué pena. Entonces, aquí me aparece, creo que lo envía a MD, pero lo voy a enviar a todos. Sí, Manuela lo acabo de compartir. Ah, bueno, bueno, Sí. ya aparece. Gracias. Bueno, mil gracias. Acuérdense que yo les dije al comienzo que yo manejo otras plataformas. Es la primera vez que hago una actividad por acá por Zoom, porque yo siempre pues he trabajado Google Meet, Teams y otras aplicaciones distintas, pero de acuerdo a la instrucción, pues nos toca irnos como acomodando. Entonces, por eso les pedía el favor de ir diligenciando este formato. Bueno, regálenme ya un segundito, ya estoy acá
Bueno, estamos por acá observando una presentación. ¿Me validan, por favor, con relación a la solución de problemas? Yo les dije que iba a compartir unas diapositivas, las que alcanzáramos en este corto tiempo que nos queda. Decimos que identificar un problema, chicos. Yo ya les dije que la identificación de un problema, por acá Dana nos levantó la mano. Dana, buenas noches, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Es una pregunta pequeñita. ¿Cuál es el nombre del CIPAS? El CIPAS es fase 2, identificación, caso de estudio, tal como está en el foro de la fase 2. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Bueno, voy a continuar acá, donde dicen que para la solución de una problemática, ¿qué es importante? Identificar cuál es ese problema. Entonces, saber de qué se trata y qué obstáculos y metas están involucrados en ese proceso, ¿cierto? Una problemática, ¿qué es? Es un desperfecto, es un incumplimiento al sistema de gestión de la calidad. Entonces, por eso hablamos de ciertas anomalías que pueden presentarse en la empresa, depende de los procesos y si las empresas están o no certificadas en sistema de gestión de la calidad, pues podríamos caracterizar esa problemática pues de acuerdo con lo que estamos desarrollando en la empresa, ya que todas las empresas son diferentes. Entonces, una no conformidad, si estamos certificados en calidad, una no conformidad es cuando hay un error o hay un artículo pues que no está saliendo, digamos, tal como se ha propuesto o no tiene las características denominadas o constituidas en esa promesa o en ese mismo, no tiene los componentes que previamente la organización o la empresa se ha comprometido para con los clientes. Entonces, desde el contexto cognitivo, que también se hace referencia, digamos, al proceso de aprendizaje, el problema es la situación en la cual no existe un camino inmediato, aparente para alcanzar una meta. ¿Qué pasa? Digamos que cuando hay problemas al interior de la empresa, ¿eso qué dificulta? El logro de los objetivos, el logro de las metas. ¿Qué dificulta? ¿Qué pasa allí? Que se incumpla con esa planeación que previamente se ha hecho. ¿Y qué es una solución de un problema? Son todos los esfuerzos encaminados al desarrollo de respuestas que nos permitan alcanzar esas metas deseadas. Por eso la solución del problema es observar muy bien qué está ocurriendo y mirar cómo con otras acciones contrarrestar esa situación que está presentando allí. Etapas de la solución de un problema. Etapa 1, el problema es identificado y entendido. Es muy importante que identifiquemos un problema, porque si no tenemos claridad de la raíz de ese problema, es muy difícil que podamos presentar una solución al respecto. Etapa 2, se generan potenciales soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos un problema, así sea en nuestra vida personal, no ejecutemos la primera acción que se nos ocurre. Tenemos que tener unas opciones de esa situación, problema que se nos está presentando y mirar, evaluar cuál de estas situaciones tenemos un problema y con relación a ese problema tenemos varias alternativas. Mirar de esas alternativas que tenemos allí, cuál sería la más adecuada. Evaluarla una por una, qué pasos se implementa la primera alternativa. Pero ¿qué pasaría si implemento la segunda alternativa de solución? O tal vez la tercera. Por eso las empresas tienen plan A, B y C. Y en una empresa donde no se documenta, donde no hay nada escrito, donde no tienen misión, donde no hay visión, donde la gente no identifica en la empresa qué es lo que realmente quiere, es un caos. Y una empresa que ya tiene los protocolos, pues de todas maneras tiene una guía de acción. Entonces es mucho más práctico y mucho más fácil para que se puedan implementar allí ciertas soluciones a los problemas presentados. Etapa 3 en la solución de problemas. Las soluciones son examinadas y evaluadas. ¿Qué acabo de mencionar en la etapa 2? Tenemos varias alternativas y vamos a ensayar o a verificar qué pasaría si implementamos cada una de ellas. Y con cada una de estas valoraciones que tenemos, pues ahí sí nos vamos a dar cuenta en la etapa 4 que las soluciones son probadas y se evalúan los resultados. Fíjense aquí, esto es cíclico.
Una etapa conduce a la otra. Solución de problemas. Entonces, soluciones potenciales no pueden salir de un vacío cognoscitivo, es decir, de memoria a largo plazo o sin conocimiento, sin fundamento técnico. ¿Quién puede proponer una solución? Por ejemplo, en un área de producción de una empresa de alimentos, un ingeniero de alimentos, pero también lo puede hacer un ingeniero de tecnología, alguien que sabe cómo funciona una maquinaria, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, en los empaques o miremos, por ejemplo, en los conservantes, ya que estamos hablando de un producto alimenticio. Entonces son muchos los profesionales que podrían intervenir dependiendo de la problemática que se presente y del área en la cual se está presentando dicha problemática. Entre mayor la información disponible, mayor será el número y el alcance de las soluciones potenciales que podemos generar. Entre más opciones o más alternativas de solución tengamos y tengamos experiencias previas, las hayamos documentado, las conozcamos, también podemos, digamos, solucionar problemas por ensayo y error, ¿cierto? Ya esa situación se presentó en el pasado. ¿Qué se hizo en el pasado para solucionar ese problema? El sesgo puede generar que pasamos por alto informaciones útiles y quedarnos con las menos efectivas. También puede ocurrir, y lo voy a decir con lo siguiente, nosotros sabemos que la gente es muy resistente al cambio en las empresas, sobre todo la gente más adulta. Y una excusa de las personas adultas o una justificación es, nosotros siempre lo hemos hecho de la misma manera. Y no siempre, como siempre se ha hecho de la misma manera, es la mejor manera. Hoy hay mucho conocimiento, el conocimiento se duplica cada 2 años en el mundo. O sea que cada 2 años en el mundo tenemos el doble del conocimiento que había. Y no quiere decir que eso que cada uno de nosotros tengamos el doble de conocimiento, no. Como hay tantas personas en el mundo, como hay tantas investigaciones en el mundo, es mucho más fácil que las personas accedan a la información. Joana nos hace por acá, nos va a hacer una pregunta. Joana, la escuchamos. Sí. Entonces ahí sería con el caso de estudio de lo de las fragancias, pues yo estaba leyendo el caso, ¿no? Que hablaba acerca de una sustancia química, que se hablaba, bueno, ahí está, bueno, medio leyéndolo porque no lo he leído completo, ¿no? Entonces Joana, vemos, usted ya presentó la fase 1. no, yo la debo, doctor. Bueno, acuérdese que Le soy sincera porque hace poco empecé a trabajar y estoy adaptándome al... acuérdense que la pueden Entonces sí me quedé presentar alcanzada. lo más rápido posible porque creo que son 3 días o 2 que se pueden presentar. Listo, más tardar mañana se la presento, listo, aunque La yo sí estaba presentan leyendo todos los referentes. ¿Por qué? Por el correo interno. Por el correo interno del aula virtual. Pilas pues todos los que no la han mandado. Y No, lo yo se la otro es, envío. tienen que caracterizar muy bien esa empresa. Son 6 paginitas, eso no demora nada. Usted no saca en una hojita la caracterización de esa empresa y ya, porque acuérdese que de acá en adelante tienen que seguir haciendo las actividades con esa misma información. Listo, esa era como Bueno, mi pregunta. listo. Y vamos a Gracias. mirar este último diapositiva relacionada con solución de problemas. Entonces dice, evaluar cada alternativa y los resultados potenciales. Tenemos que preguntarnos lo siguiente, la decisión nos acerca a la meta que deseamos, es decir, lo que estamos proponiendo, si realmente nos está apuntando, nos está direccionando a nuestra meta y a nuestros objetivos como empresa. Existen obstáculos serios para su uso. O sea, ¿cuál sería los contra, digámoslo así? Hay que verificar los pros y los contra. ¿Qué elementos o qué variables estarían en contra de lo que se está proponiendo? Y miremos esta última. ¿Existen costos ocultos que hagan de la solución potencial o que la solución potencial sea más útil de lo que parece al principio? Muchas veces una solución mal tomada, una decisión mal tomada para un problema en una empresa, para solucionar un problema en una empresa puede ser costosísima. Entonces también hay un error. Hay que mirar todo, lo económico, lo estratégico, la logística. Hay que observar todo lo que se presente. Y esa etapa 4 nos decía que probar soluciones. Muchas veces una solución potencial es solo efectiva en parte, por lo que se debe dar una evaluación cuidadosa de los efectos de varias soluciones al tiempo. Entonces, realmente, ¿qué nos puede servir a nosotros y en qué nos podría perjudicar, digámoslo así, como en esa implementación de esas alternativas de solución a los problemas planteados? No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Sí, yo les puedo compartir el link de las diapositivas. Ya mismo, regálame un segundito y enseguida se los paso. Chicos, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Por acá veo que hay alguien que tiene la mano levantada. Joana, o no la ha bajado todavía. Qué pena, tutor, la había dejado levantada ya. Esa era como mi pregunta ya. Listo, no hay problema. Bueno, chicos, voy a mirar por acá.
Voy a buscar el... el link de las diapositivas. También lo voy a poner por acá por el chat. Y si no tienen ninguna otra pregunta, Manuela tiene la mano levantada. Manuela, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, profe. No es una pregunta. Ah, bueno. Solamente quería solicitar si es posible que nos regale la información, ya sea por aquí por el chat interno o por el Skype, porque por más que uno esté atento, pues no todo se le queda. Listo, no hay problema. Ya les voy a pasar la dirección del Skype. Lo que pasa es que yo les dije a ustedes ahorita que no tenía pues como mucho manejo de esta plataforma, pero yo por acá les tengo aquí. Pero ahora yo les paso acá. Este es el enlace del grupo de Skype, de todo el curso. O sea que aquí en este grupo de Skype tenemos, aquí este último, tenemos, es un grupo de Skype que funciona como los de cada tutor con sus estudiantes, pero en este caso son la directora y los tutores con todos los estudiantes de todos los grupos. Y tenemos atención durante todo el día. Creo que vamos hasta las 8 de la noche, desde las 8 de la mañana. Todo el día de atención. Yo trabajo los lunes de 2 de la tarde a 6 de la tarde atendiendo pues entre otras cosas, pues muchachos, porque ustedes saben que aquí hay mucho por hacer. Atendemos acá este grupo de Skype, el último que les acabo de presentar. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces yo les agradezco muchísimo. Doctor, a mí no me aparece el link. Ah, entonces fue que también se lo mandé a otro estudiante. Estoy aprendiendo. Acuérdense que uno aprende por ensayo y error. Aquí, pues, a ver, yo veo cómo se pone para todos. Todos y público, bueno, todos. Ah, mire, aquí. Y otra vez a Manuela ya lo envió. No, bueno, Manuela. Manuela, estás ahí de primera y por eso te envío la información. Te agradezco mucho. Bueno, listo. Entonces ahí ya están de todos los estudiantes. Hay como 250 estudiantes agregados en ese grupo de Skype. Lo ideal es que podamos estar todos. Y ya saben ustedes que tenemos ciertos tutores, o todos los tutores estamos allí repartidos para atender ese chat y para colaborarles en todo lo que esté pues a nuestro alcance. Muchas gracias a todos por haber asistido. Les agradezco mucho que hayan diligenciado la asistencia y estamos en contacto. Muchas gracias, profe, y a los compañeros. Feliz noche. Gracias a todos. Muchos éxitos en el curso. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Recuerden, el miércoles tenemos la webconferencia, para que no lo olviden, con nuestra directora, y vamos a intervenir ahí. Yo también voy a participar ahí con la quinta disciplina. Voy a explicar la quinta disciplina, que les va a servir mucho para todos los trabajos del curso. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Muchas gracias.